Bueno, vamos a charlar con Samuel Rota Castilla, director ejecutivo de Proética. A ver si estamos ahí al aire. Hola, aló, buenos días. Sí, buenos días, señor Samuel Rota. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, teníamos un inconveniente con el micrófono, Rosario. Queríamos charlar, a ver, sobre el tema de lo que está pasando en el Perú con el tema de la corrupción. ¿Qué panorama usted nos puede, digamos, así plantear de lo que sucede en el Perú? En Perú que estamos en pandemia. Bueno, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este tema. No olvidemos que estamos en medio de una campaña electoral. La posibilidad de que los candidatos y las candidatas ofrezcan respuestas que sirvan, que recojan efectivamente un diagnóstico correcto respecto a los problemas de corrupción que tenemos y la posibilidad de plantear propuestas para enfrentarlos de aquí a los próximos 5 años es una realidad, lo tenemos encima. Uno puede revisar los planes de gobierno que los partidos políticos están presentando y lamentablemente en términos generales parecen quedarse cortos, tanto en cuanto al diagnóstico como en cuanto a las propuestas. Entonces, el panorama no luce bien en este momento, más aún cuando la corrupción se ha convertido en, si no el primero, el segundo problema de preocupación de nuestro conciudadano, y que además ha tenido un profundo, fuerte y presente protagonismo en el debate público. Inclusive durante la pandemia del COVID hemos podido ver cómo distintos casos de corrupción han ido llenando los titulares de medios de comunicación, pero no solamente titulares. De hecho, una solicitud de información que hicimos a la Fiscalía en septiembre nos mostró que habían más o menos 1.500 investigaciones abiertas por corrupción durante la pandemia en fiscalías de todo el Perú. Entonces, es una situación que nos preocupa mucho y esperamos que en estas semanas que quedan de discusión antes de la elección pueda avanzarse un poco más en ajustar las propuestas, en ajustar el diagnóstico y que los candidatos tengan mejores cosas que ofrecer en este campo. Durante los últimos años se ha dictado una serie de normas de control en el marco de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, mientras más normas hay, este flagelo paradójicamente se incrementa. Pareciera que cada vez es más difícil hacerle frente a la corrupción y está infestado todas las instancias de poder. ¿Qué nos está haciendo? ¿Se trata de seguir simplemente de llenar de normas y más normas, de apuntar solo a fortalecer la Contraloría, o hay otras acciones para desarrollar? A ver, el fortalecimiento de la Contraloría, el fortalecimiento de la Contraloría es sin duda importante, necesario. No hay que olvidarnos que durante muchos años la Contraloría se pasó persiguiendo a funcionarios que en sus comisiones de servicio tenían un recibo de un restaurante por 20 soles cuando debía ser por 18, ¿verdad? Y se han pasado persiguiendo sellos que no estaban en los documentos, mientras que la corrupción en los grandes proyectos de infraestructura se aprovechaba de nuestros recursos públicos. Entonces, sí es importante trabajar en Contraloría, hay un proceso de modernización en curso, hay un proceso de introducción de un modelo de control concurrente que le dicen que es importante y que esperamos que sea eficiente, pero al mismo tiempo se necesita trabajar en varias otras cosas. No, como usted bien dice, crear más leyes. No se necesita crear más leyes. De hecho, tenemos un buen marco normativo. El gran problema que tenemos es que este marco normativo no se implementa apropiadamente. Entonces, lo que toca hacer, lo que corresponde hacer, es
nombrar responsables que tengan la misión de llevar adelante estos marcos normativos. Pensemos en uno solo, pensemos en el Código de Ética de la Función Pública, que es una ley que en nuestro país tiene 20 años ya. Sin embargo, no hay una dependencia que esté obligada a asegurar que la implementación de este Código de Ética se dé con exigencia y con estándares y en toda su extensión. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un documento en realidad muy bonito, pero que no sirve para que los funcionarios lo utilicen como una brújula, como una orientación, como una guía de principios en su día a día. Y tenemos, por ejemplo, casos como el del Vacunagate, que finalmente es una infracción a por lo menos 9 de las disposiciones que estaban en el Código de Ética. Entonces, lo que se necesita trabajar es en cómo fortalecer la implementación de lo que ya tenemos. Esa es la clave aquí. Ahora, Ajá. Sí, perdón. Buenos días. En torno a lo que acaba de decir, en lo que ya tenemos, ¿qué cosas tenemos? Y cuál es la situación de esas cosas que tenemos y qué tendrían que hacer, y vamos en la misma ruta que ustedes están trabajando la campaña, y qué tendrían que hacer en todo caso, dónde le pondrían el foco las nuevas autoridades que asuman el gobierno. Sí, a ver, hablábamos del Código de Ética, por ejemplo, que es una de las cosas que tenemos y que se requiere nombrar una entidad responsable encargada de llevar capacitaciones efectivas y encargada de llevar estadísticas sobre las infracciones, encargada de desarrollar los programas más apropiados para que esta norma funcione bien. Pero también tenemos, por ejemplo, una reforma del servicio civil que tiene ya más de 10 años y que sin embargo está estancada o avanza con mucha lentitud. Entonces lo que se requiere aquí, lo que esperaríamos de un próximo gobierno, es que coja esta bandera de retomar la reforma del servicio civil y en los primeros meses de su gobierno dar señales de que se está avanzando nuevamente con este trabajo que es importantísimo. Se necesita funcionarios públicos autónomos, funcionarios públicos que no puedan ser influenciados por el poder político de turno a todo nivel, no solamente a nivel del poder ejecutivo, sino también en gobiernos regionales, gobiernos municipales. Se necesita fortalecer y modernizar nuestro servicio civil a todo nivel y en toda la extensión del territorio. Se requiere también mejorar los canales para denunciar la corrupción. Las encuestas nacionales de corrupción que hace Proética desde hace ya varios años muestran sostenidamente que aquellas personas que dicen haber sido víctimas o testigos directos de un caso de corrupción casi no lo reportan. Solamente 7 de cada 100, 7% denuncia el hecho. Y eso no es por desconocimiento, porque los canales existen y más o menos se conocen. Eso es porque la gente no confía en los canales oficiales de denuncia, porque siente que no va a pasar absolutamente nada con su denuncia, o porque siente que va a terminar revirtiendo contra ella, amenazándola, hostigándola. Entonces, la gente prefiere no hacerse problemas denunciando, y esto es algo que tenemos que cambiar. Y ejemplos de eso que acaba de decir, hay muchísimos. Hay muchísimos ejemplos de cuánto los corruptos salen ganando y las personas que denuncian o son perseguidas o son denunciadas terminan perdiendo. En todo caso, frente a una situación como esa, obviamente el hecho de no colaborar para denunciar se fortalece. Exactamente, por eso lo que se necesita aquí es revisar el sistema mediante el cual se está implementando esta ley. Existen oficinas dentro de la Fiscalía que tienen la obligación de atender a víctimas y testigos y ofrecer protección. Se necesita entonces invertir recursos en fortalecer esta oficina, ampliar sus capacidades,
permitir que actúe de forma más ágil. Por supuesto, esto en un diálogo desde el gobierno con el Ministerio Público, pero yo estoy seguro que la fiscal de la Nación no va a tener ningún reparo en conversar con el gobierno para que esta oficina pueda fortalecerse y actúe de forma mucho más eficiente y que brinde realmente seguridad y anonimato a los denunciantes. Además, todo un trabajo que tiene que hacerse en las denuncias en las propias entidades públicas, con un sistema que nuevamente les dé la tranquilidad a aquellas personas que denuncian finalmente, por ejemplo, a su jefe. Un funcionario de una oficina de contrataciones, de un ministerio, de un gobierno regional, que sabe que su jefe es un corrupto, tiene que tener la seguridad de que al denunciarlo no va a perder su trabajo, nadie va a saber quién es, ¿no? Y que por lo tanto esa denuncia va a llegar a ser eficiente y va a tener un resultado en el más breve plazo posible. Eso es algo necesario de trabajar y se puede hacer en los primeros meses de gobierno. Sin embargo, doctor Rota, hay candidatos y partidos políticos vinculados con casos emblemáticos de corrupción. Podríamos poner el ejemplo, por decirlo, de Acción Popular. Lleva en su fórmula presidencial a uno de los candidatos vinculados con el Club de la Construcción. El partido ultraconservador, que se cambió del amarillo, que era de Castañeda, al celeste, que está investigado por corrupción. El fujimorismo, investigado como una organización criminal. En fin, hay una serie de situaciones que se presentan en un escenario electoral con estos partidos y con estos candidatos. Visto así, ¿qué están planteando los candidatos a la presidencia de la República? ¿Hay interés en el combate a este flagelo? ¿Qué garantiza que puedan generar los cambios que se requiere en cuanto a estas oscuras vinculaciones, por ejemplo, de los partidos y candidatos? Bueno, lo que usted está planteando es un problema, es una amenaza real. Las grandes posibilidades de que mucha gente vea la llegada al poder como un mecanismo para asegurarse impunidad, por lo menos por los próximos 5 años. Eso es una amenaza real, es un riesgo real y por lo tanto aquí lo que queda es que la ciudadanía se dé cuenta finalmente de que estamos ante un momento de total necesidad de actuar con responsabilidad. Es necesario que la gente entienda que su voto cuenta y que por lo tanto al contar necesita informarse para emitir un voto responsable. Esa es la primera línea de batalla en la lucha contra la corrupción en estos momentos en que hay una elección. Sin duda, una vez que se instale un gobierno, nuevamente la ciudadanía, las organizaciones civiles, el periodismo, va a tener que ejercer su propia responsabilidad de vigilar, de controlar y de exigir las propuestas, las promesas y los compromisos a los que se hayan los partidos hayan ofrecido, ¿no? Ajá. Ustedes están haciendo trabajo de difusión con relación a través de entrevistas a candidatos. ¿Qué están planteando los candidatos, especialmente aquellos partidos y candidatos con antecedentes de corrupción, con vinculaciones con casos como el Club de la Construcción, el tema Odebrecht, en fin? ¿Qué están planteando estos candidatos? ¿Hay interés en el combate a la lucha contra la corrupción? Bueno, lamentablemente... ¿Cuál es el panorama? Lamentablemente lo que parece haber es una prevalencia de lugares comunes, es decir, lo que ya se suele decir, vamos a aumentar las penas, ¿no? Esto que es una demagogia punitiva anticorrupción, vamos a subir las penas, vamos a poner la muerte civil para todos, que no prescriba la corrupción, en fin, ese tipo de lugares comunes está bastante extendido entre las propuestas de los candidatos. Eso
puede sonar bien, ¿ya? Pero hay varios elementos que pueden constituir la trampa, y es decir, ¿quién te asegura finalmente que un candidato sea declarado como muerto civil? Eso es producto de un proceso penal, y un proceso penal se da entre la Fiscalía y el Poder Judicial, y tú no estás planteando nada para fortalecer la Fiscalía, agilizar la Fiscalía, para fortalecer el Poder Judicial, independizar el Poder Judicial del Poder Político. Entonces hay esta demagogia por más castigos, pero no hay un interés en trabajar en reformas concretas que podrían generar un cambio al final. Entonces, frente a su pregunta, yo creo pues que no solo es una cuestión de desinterés, sino una cuestión de estrategia. Yo voy planteando la muerte de los corruptos o la muerte civil de los corruptos, pero como no va a ocurrir, porque no estoy planteando nada para que efectivamente la justicia sea más ágil, entonces pues me estoy blindando al final. Entonces podría entenderse eso como una salida estratégica, ¿no? Para evitar mayores sanciones o para, como decimos, mantenerse en el poder blindado por estos 5 años de gobierno, ¿no? Doctor Rota, la corrupción no desaparece por arte de magia. Y como usted decía, nos cargamos de normas y los políticos siempre el caballito de batalla es: vamos a cambiar la Constitución, que no sirve, por lo que fuere, ¿sí? Que es pura demagogia. Cuando usted observa a los candidatos hoy, los que aparentemente alguno de ellos va a llegar a la presidencia, ¿cree usted que algo va a mejorar de este sistema de corrupción que estamos viviendo? ¿Tiene buenas perspectivas? Bueno, si bien en términos generales las propuestas son bien débiles, hay algunos planes que tienen un poco más de contenido, un poco más de interés por entender el problema y responder ante el problema, ¿no? Entonces, digamos, en la medida que estas propuestas puedan llegar a materializarse, podría haber posibilidades de fortalecer, ajustar y empezar a lograr algunos cambios. Pero si estas propuestas demagógicas llegan a instalarse en el poder, lo que vamos a tener probablemente es mayor confrontación y el uso político de las acusaciones de corrupción desde el propio Poder Ejecutivo, porque va a haber ya ven, yo dije, político, yo digo que va a haber sanción total y este político que está siendo investigado tiene que tener algún tipo de sanción. Entonces, la discusión política va a verse enturbiada probablemente más de lo que ya está incluso ahora. Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente volvemos a la responsabilidad de los electores para poder preguntarse si es que el candidato al cual intentan apoyar, al cual quieren apoyar, está proponiendo cosas que realmente son viables o si está proponiendo pues pura demagogia y cosas que de verdad no se van a lograr. O por ejemplo, aquello que dice este candidato ultraconservador, fascista, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando lleguemos al poder vamos a votar a Odebrecht. ¿Esto es así? Bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Eventualmente podría hacerlo, eso podría enfrentarnos a procesos arbitrales de mucho peso en ámbitos internacionales, pero lo que está detrás de esa propuesta que suena tan bien es que en ese entorno hay mucha gente que está vinculada actualmente a las investigaciones. De hecho, uno de los abogados del señor López Aliaga, que es Humberto Abanto, está siendo investigado dentro de los casos vinculados a los arbitrajes. Entonces, por supuesto que les conviene que se vaya a Odebrecht, porque si se va a Odebrecht ya no van a seguir colaborando con la justicia y se van a terminar de caer estos casos que son, si no recuerdo mal, a noviembre del año pasado teníamos 87 casos
en investigación. Entonces, lo que va a ocurrir al final es que la impunidad va a cambiar, como de hecho ha ocurrido en otros países de la región donde Odebrecht ha operado. Odebrecht operó recuerden ustedes, en 12 o 13 países de nuestra región, y en muchos de ellos se expulsó a la empresa, y no ha habido ninguna investigación, ningún político, ningún alto funcionario ni siquiera investigado, como sí ha habido aquí en nuestro país. Entonces, mucho cuidado con esas nuevamente, con esa demagogia punitiva, con esa demagogia por el castigo. Mucho cuidado, ¿no? Que suena bien, pero esconde trampas que pueden reventarnos más bien a nosotros mismos, ¿no? Lamentablemente, el candidato en escenarios como este utiliza discursos que el ciudadano quiere escuchar. Sí, claro, porque el ciudadano está pues molesto, los ciudadanos estamos molestos contra la corrupción. Y eso es un peligro. Y eso es algo que se recoge pues en todas las encuestas también. La gente está molesta y la gente quiere castigo. Pero nuevamente, los castigos, no hay que olvidar que estamos en un sistema de justicia muy precario. Y lo que tenemos que hacer es discutir, proponer cómo hacer que las investigaciones sean más ágiles. ¿Cómo hacemos para que los fiscales tengan más recursos para poder realizar sus diligencias de forma más oportuna? ¿Cómo hacemos para que haya acceso a peritos de distinto tipo de forma más oportuna y poder contar con pruebas de forma más ágil? Eso es lo que se tiene que discutir, y no solo para el caso Lavallato, sino en general para el funcionamiento del sistema anticorrupción, el sistema de lavado de activos y el crimen organizado. Nos quejamos de que las investigaciones demoran mucho, pero no proponemos nada para agilizarlas. Efectivamente. Brevemente, ¿qué se espera? El tema anticorrupción es uno de los ejes que se va a abordar en el próximo debate del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se espera de este debate y específicamente en el marco de este tema, de este eje temático? Bueno, nosotros, yo insistiría en que lo que se esperaría son propuestas más concretas y cosas más viables, y sobre todo que precisen cómo es que van a llegar a cumplir con todo esto que están ofreciendo, que como digo, suena muy bien y suena muy, le puede sonar muy bien al oído de la gente, pero que cuando tengan la oportunidad de llevarlo a cabo, no van a poder porque no se les ocurrió pensar en cómo lo iban a hacer. Entonces, menos fuegos artificiales y más estrategias de implementación. Eso es lo que esperaría. Muchísimas gracias, interesante este diálogo. Ya volveremos seguramente a comunicarnos, seguiremos evaluando lo que ha ocurrido en el debate y poder también otorgarles mayor insumo para las decisiones y básicamente enfocados en el voto responsable, voto informado. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento.